Múnich, 1965. Karl Müller, de 52 años, camina tranquilamente por Marienplatz con su hijo de 8 años, compra pan en la panadería de la esquina, saluda al carnicero con una sonrisa amable y habla de fútbol con otros padres en el parque. Los vecinos lo conocen como un hombre trabajador, viudo de guerra que crió a su hijo solo. Trabaja en una fábrica de automóviles, va a la iglesia los domingos, ayuda a los ancianos con la compra. Lo que no saben es que Karl Müller no es su verdadero nombre. Su verdadero nombre es Klaus Bartel. Entre 1942 y 1945 vistió un uniforme diferente. Un uniforme negro con una calavera plateada en la gorra. El uniforme de las Waffen-SS. Klaus sirvió como guardia en Auschwitz-Birkenau. Participó en las selecciones de rampa, que decidían quiénes vivirían y quiénes morirían. Supervisó a miles de prisioneros en trabajos forzados. Estuvo presente cuando los niños fueron separados de sus padres para siempre. En enero de 1945, ante la llegada del Ejército Rojo, Klaus huyó del campo junto con otros guardias. Caminó cientos de kilómetros hasta Alemania, quemó sus documentos, inventó una nueva historia. Ahora, 20 años después, empuja a su hijo en el columpio como cualquier padre normal. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo pudo un hombre que participó en el mayor crimen de la historia simplemente desaparecer y empezar de nuevo? La respuesta reside en una de las historias más inquietantes de la posguerra, la de miles de exsoldados de las SS que nunca fueron castigados por sus crímenes, hombres que mataron, torturaron y luego regresaron a casa a cenar con sus familias. Algunos fueron capturados y juzgados, otros huyeron a Sudamérica, pero muchos simplemente se integraron a las masas de la Alemania destruida y vivieron vidas normales hasta que murieron de viejos. Esta es la historia de cómo escaparon, cómo vivieron después, y cómo algunos sobrevivieron hasta hace apenas unos años, guardando sus secretos hasta el final, cómo lograron miles de asesinos regresar a casa y vivir como vecinos normales. Si quieres descubrir las estrategias que usaron para escapar, suscríbete al canal, dale a me gusta y activa las notificaciones. Veamos ahora cómo el caos de 1945 facilitó estas fugas. 8 de mayo de 1945. El Reich milenario se derrumba tras solo 12 años de existencia. Berlín yace en ruinas. Hitler ha muerto. La maquinaria de guerra nazi se detiene. Pero para cientos de miles de alemanes, la guerra no terminó con la rendición. Terminó con una lucha desesperada por ocultar pruebas e inventar nuevas identidades. En la Alemania derrotada reinaba el caos absoluto. Ciudades enteras fueron destruidas. Millones de refugiados vagaban por las calles. Se quemaron documentos, desaparecieron archivos. Era el escenario perfecto para cualquiera que quisiera desaparecer. Entre estos fugitivos se encontraban decenas de miles de soldados de las SS. Sabían exactamente qué les aguardaba si los capturaban. Habían visto los montones de cadáveres en los campos. Habían participado en las masacres. Sabían que no había explicación posible. Las SS, Schutzstaffel, eran mucho más que una organización militar. Eran el brazo ejecutor del terror nazi. Sus miembros no eran soldados rasos que luchaban en una guerra. Eran los ejecutores directos del genocidio. Algunos intentaron huir a otros países. Otros se escondieron en bosques y montañas. Pero la mayoría optó por una estrategia más audaz: esconderse a plena vista. Quemaron sus uniformes, enterraron medallas en sus jardines, inventaron historias sobre su servicio en la Wehrmacht regular y se mezclaron con los millones de alemanes que también intentaban empezar de nuevo. El caos de la posguerra facilitó estas huidas. Alemania quedó dividida en 4 zonas de ocupación: estadounidense, británica, francesa y soviética. Cada potencia tenía sus propias prioridades y métodos. La coordinación entre ellas era prácticamente inexistente. En las primeras semanas tras la rendición, los aliados se centraron en capturar a los líderes nazis más destacados. Heinrich Himmler, jefe de las SS, fue capturado, pero se suicidó con cianuro antes de ser interrogado. Rudolf Hess, Adolf Eichmann y Josef Mengele encabezaban las listas de buscados, pero un soldado común de las SS, un guardia de un campo de concentración, estos eran considerados peces pequeños en el océano de criminales de guerra. Esta percepción
fue un error histórico devastador. Los pequeños eran quienes realmente perpetraban el genocidio a diario. Eran quienes operaban las cámaras de gas, fusilaban a civiles y seleccionaban a niños para su muerte. Sin ellos, el holocausto habría sido imposible. En los meses posteriores a la guerra, los aliados capturaron a cientos de miles de soldados alemanes. Los recluyeron en campos de prisioneros improvisados, donde la distinción entre la Wehrmacht y las SS no siempre era clara. Muchos exmiembros de las SS mintieron sobre su servicio militar. Afirmaron haber servido únicamente en la Wehrmacht regular. Otros se hicieron pasar por civiles que habían sido obligados a prestar el servicio militar en los últimos meses de la guerra. Los aliados, abrumados por millones de prisioneros, carecían de los recursos necesarios para verificar cada historia individual. Muchos interrogatorios duraron apenas unos minutos. La documentación era escasa o inexistente. El resultado: miles de criminales de guerra fueron clasificados como soldados regulares y liberados rápidamente. En la zona soviética, el proceso fue diferente y mucho más brutal. Los soviéticos no hacían distinciones sutiles. Cualquier alemán que hubiera servido en el ejército era considerado sospechoso. Cientos de miles fueron enviados a campos de trabajo en Siberia, independientemente de si eran criminales de guerra o no. Irónicamente, esto significó que algunos auténticos ex-miembros de las SS recibieron castigos más severos en la zona soviética de los que habrían recibido en las zonas occidentales, no por sus crímenes específicos, sino simplemente por ser alemanes. En las zonas occidentales existía otro problema: la creciente tensión con la Unión Soviética. Para 1947, la Guerra Fría había comenzado oficialmente. Alemania había pasado de ser un enemigo derrotado a un aliado estratégico contra el comunismo. Este cambio de perspectiva tuvo consecuencias devastadoras para la justicia. Lo que los alemanes habían hecho durante la guerra perdió importancia y lo que podían hacer contra los soviéticos adquirió mayor importancia. Los servicios de inteligencia occidentales reclutaron discretamente a exoficiales nazis con conocimiento de Europa del Este. Algunos exmiembros de las SS recibieron nuevas identidades a cambio de información sobre redes comunistas. El programa estadounidense Operación Paperclip trajo científicos nazis a Estados Unidos. El programa Ratline ayudó a anticomunistas, incluidos criminales de guerra, a huir a Sudamérica. No se trataba de casos aislados, se trataba de una política deliberada de utilizar a exnazis como armas durante la Guerra Fría. Para miles de exmiembros de las SS, este cambio de prioridades fue una salvación. En lugar de ser juzgados como criminales, fueron vistos como valiosos activos contra el nuevo enemigo soviético, y así, los hombres que habían participado en el genocidio comenzaron nuevas carreras como espías, informantes y colaboradores de los mismos aliados que se suponía debían castigarlos. ¿Cómo afectó esto a sus vidas personales? ¿Cómo lograron vivir con sus familias sabiendo lo que habían hecho? La respuesta reside en la psicología del silencio que dominó la Alemania de la posguerra. Para entender cómo estos hombres lograron escapar de la justicia, primero debemos entender quiénes eran y qué hicieron. Las SS no eran una unidad militar más. Eran la organización que llevó a cabo el Holocausto. Sus miembros no estaban obligados a participar. Se ofrecieron como voluntarios para perpetrar el genocidio. Cuando Heinrich Himmler creó las SS en 1925, contaban con solo 280 hombres. Al finalizar la guerra en 1945, más de 1 millón de alemanes habían pasado por sus filas. ¿Quiénes eran estos hombres? La respuesta contradice muchos mitos sobre el nazismo. No eran principalmente fanáticos ideológicos ni psicópatas violentos. La mayoría eran alemanes comunes y corrientes, obreros, comerciantes, profesores, estudiantes universitarios. Hombres que tenían familia, pagaban impuestos e iban a la iglesia antes de la guerra. Estudios psicológicos de exmiembros de las SS capturados demostraron que no presentaban trastornos mentales significativos. Eran, en palabras del historiador Christopher Browning, hombres comunes que tomaron decisiones extraordinariamente malas. Pero ¿cómo llegaron hombres comunes a convertirse en perpetradores de genocidio? El proceso comenzó con el reclutamiento.
Las SS prometían estatus social, uniformes elegantes, mejores salarios y oportunidades profesionales. Para los jóvenes alemanes desempleados durante la crisis económica de la década de 1930, era una oferta atractiva. El entrenamiento de las SS estaba diseñado para romper las inhibiciones morales habituales. Los reclutas pasaban meses aprendiendo que los judíos, los eslavos y otras razas inferiores no eran verdaderamente humanos, que matarlos era un deber patriótico, no un delito. Usaban eufemismos para ocultar la realidad. No mataban a los prisioneros, les daban un trato especial. No asesinaban a los niños, realizaban operaciones de limpieza. No torturaban, sino que aplicaban medidas educativas. El lenguaje burocrático ayudó a distanciar a los perpetradores de la realidad moral de sus acciones. Dentro de las SS hubo diferentes funciones y niveles de participación en el genocidio. Unidades de calavera y tibias cruzadas, unidades caveira, eran los guardias de los campos de concentración, supervisaban el trabajo esclavo, ejecutaban a los prisioneros y operaban las cámaras de gas. Unos 40. 0 hombres sirvieron en estas unidades durante la guerra. Einsatzgruppen, grupos de acción, escuadrones móviles de exterminio que siguieron al ejército alemán en su invasión de la Unión Soviética. Fueron responsables del asesinato de más de 1 millón de judíos, comunistas y civiles soviéticos. Solo 3.000 hombres participaron en estas unidades, pero causaron una devastación desproporcionadamente grande. SS Armadas era el brazo militar de las SS. En teoría eran soldados de combate, pero muchas unidades participaron en masacres de civiles y prisioneros de guerra. Más de 900.000 hombres sirvieron en las Waffen-SS, general de las SS generales, que incluían personal administrativo, contable, conductores y otros que mantenían el sistema en funcionamiento. Si bien no mataban directamente, eran esenciales para el funcionamiento de la maquinaria de exterminio. Lo que todos tenían en común era el conocimiento. Incluso quienes no mataban directamente sabían lo que estaba sucediendo. El olor de los crematorios era inconfundible. Los trenes llegaban llenos y salían vacíos. Las pilas de ropa y objetos personales crecían sin parar y continuaron haciendo su trabajo. Después de la guerra, la defensa habitual siempre fue la misma. Solo cumplía órdenes. No tenía elección. Si me negaba, me fusilaban. Pero la investigación histórica ha demostrado que esto era en gran medida falso. Se documentaron casos de soldados alemanes que se negaron a participar en masacres y no fueron ejecutados. Fueron transferidos, reprendidos o asignados a otras tareas, pero no fusilados. La incómoda verdad es que la mayoría de los exmiembros de las SS participaron voluntariamente, algunos por convicción ideológica, otros por conformidad social, muchos simplemente porque era la salida fácil. Christopher Browning estudió el caso del Batallón de Reserva Policial 101, una unidad que masacró a decenas de miles de judíos en Polonia. Descubrió que, cuando el comandante ofreció a los hombres la opción de no participar en los fusilamientos, solo 12 de los 500 oficiales se negaron. Los otros 488 optaron por matar. ¿Por qué? No por miedo a ser ejecutados, sino por miedo a parecer cobardes ante sus compañeros, por la presión social, porque no quieren ser diferentes. Es una lección aterradora sobre la naturaleza humana. A veces elegimos el mal simplemente para encajar. Hubo distintos grados de participación. Algunos exmiembros de las SS asesinaron personalmente a cientos de personas. Otros simplemente supervisaban mientras otros mataban. Algunos trabajaban en las oficinas, tramitando los trámites de deportación. Pero todos lo sabían, y todos continuaron. Después de la guerra, estas diferencias de funciones se utilizaron para minimizar la culpa. Un exguardia del campo afirmó que solo supervisaba trabajos forzados. Un exoficial administrativo afirmó que solo procesaba documentos. Pero el historiador Raúl Hilberg ha demostrado que el Holocausto solo fue posible gracias a la participación activa de cientos de miles de personas en todos los niveles de la sociedad alemana, desde el ingeniero que diseñó las cámaras de gas hasta el funcionario que selló los documentos de deportación. Todos ellos eran engranajes necesarios de la máquina de exterminio. Cuando terminó la guerra,
Llegaron a una elección fundamental: admitir lo que habían hecho o inventar nuevas versiones de sí mismos. La gran mayoría eligió la mentira, y durante décadas estas mentiras funcionaron. Pero ¿cómo lograron convencer a sus familias y comunidades? ¿Cómo explicaron sus años de servicio en las SS? ¿Y cómo permitió la sociedad alemana que tantos criminales simplemente desaparecieran entre la multitud? Nuremberg, noviembre de 1945. Por primera vez en la historia, los líderes de una nación derrotada son juzgados por crímenes de lesa humanidad. El mundo entero observa cómo Hermann Göring, Rudolf Hess y otros artífices del régimen nazi se enfrentan a la justicia. Pero tras el poderoso simbolismo de los juicios principales, se desplegaba una realidad más compleja. La justicia de posguerra estaría marcada por devastadoras inconsistencias y oportunidades perdidas. El Tribunal Militar Internacional de Nuremberg juzgó únicamente a 24 líderes nazis de alto rango. Para juzgar a los miles de criminales de rango medio y bajo, se crearon tribunales secundarios y se transfirieron responsabilidades a las autoridades locales. Esta descentralización fue el primer problema. Cada tribunal aplicaba criterios diferentes. Un delito que conllevaba la pena de muerte en un lugar recibía solo unos pocos años de prisión en otro. Entre 1945 y 1948, 1.672 acusados fueron juzgados en los tribunales estadounidenses de Dachau. De ellos, 426 fueron condenados a muerte. Sin embargo, el general Lucius Clay, gobernador militar estadounidense, redujo sistemáticamente las condenas. De las 426 condenas a muerte, solo 119 se ejecutaron. ¿Por qué? Clay alegó dudas sobre las pruebas y preocupaciones sobre el debido proceso, pero en realidad, sus decisiones reflejaron un cambio político más amplio. Para 1948, la Unión Soviética se había convertido en el nuevo enemigo. Alemania estaba pasando de ser una nación derrotada a un aliado estratégico. Ejecutar a tantos alemanes empezó a parecer contraproducente. La situación era aún más compleja en los tribunales británicos. En Lüneburg, juzgaron a los responsables del campo de Bergen-Belsen. Las pruebas eran abrumadoras. Montones de cadáveres, supervivientes esqueléticos, testimonios devastadores. Joseph Kramer, el comandante del campo, fue ejecutado, pero muchos guardias recibieron sentencias sorprendentemente leves. Algunos fueron liberados tras cumplir solo 2 o 3 años. La justificación oficial fue que los guardias comunes tenían menos responsabilidad que los comandantes. En la práctica, esto significaba que quienes perpetraban los asesinatos recibían castigos menores que quienes daban las órdenes. En los tribunales franceses, la situación era aún más restrictiva. Solo juzgaban delitos contra ciudadanos franceses. Un exmiembro de las SS que hubiera masacrado a miles de judíos polacos o soviéticos podía eludir por completo el proceso judicial si no había hecho nada contra ciudadanos franceses. Este enfoque nacionalista fragmentó el sistema judicial. El mismo criminal podía ser condenado a muerte en un país y declarado inocente en otro. Los tribunales polacos eran los más severos. Juzgaban principalmente los crímenes cometidos en territorio polaco, especialmente en Auschwitz, Treblinka y otros campos de exterminio. Las sentencias eran severas, muchas de ellas penas de muerte y cadena perpetua. Pero había un problema práctico. La mayoría de los criminales estaban en zonas controladas por los aliados occidentales, que se mostraban reacios a extraditar sospechosos al bloque comunista. ¿El resultado? Cientos de criminales de guerra vivieron pacíficamente en Alemania Occidental mientras eran buscados por la justicia polaca. El mayor obstáculo para la justicia fue la falta de pruebas. Los nazis habían destruido sistemáticamente documentos. Muchas víctimas habían muerto. Los sobrevivientes estaban dispersos por todo el mundo, a menudo sin recursos para viajar y testificar. Y había otro problema que nadie previó: la gran cantidad de criminales. Las estimaciones iniciales indicaban que unos pocos cientos de personas serían juzgadas. En realidad, decenas de miles habían participado activamente en el genocidio. Los tribunales simplemente no tenían capacidad para procesar tantos casos. La solución fue un triaje riguroso. Solo los casos más graves recibieron atención completa. Pero ¿quién definió qué era más grave?
Se le dio prioridad a un exmiembro de las SS que había asesinado personalmente a 50 personas sobre uno que había supervisado el asesinato de 500. Era más culpable un comandante de campo que había dado órdenes que un guardia que las había ejecutado. Estas distinciones morales imposibles han conducido a una justicia completamente arbitraria. Para 1948, la situación había empeorado drásticamente. La Guerra Fría había comenzado oficialmente. El bloqueo de Berlín había revelado que los soviéticos eran ahora el principal enemigo. La desnazificación perdió prioridad ante la reconstrucción democrática. El resultado fueron las controvertidas amnistías de 1948-1951. Cientos de criminales de guerra vieron reducidas sus condenas o fueron puestos en libertad. La justificación oficial fue la reconciliación nacional. Alemania Occidental necesitaba integrarse en el bloque anticomunista. Mantener a tantos alemanes en prisión sería contraproducente. John McCloy, el alto comisionado estadounidense en Alemania, liberó a cientos de criminales de guerra en 1951. Entre ellos estaba Alfred Krupp, el magnate industrial que había utilizado ampliamente mano de obra esclava durante la guerra. La decisión provocó un escándalo internacional. Los sobrevivientes del Holocausto se sintieron traicionados. Grupos judíos protestaron con vehemencia, pero la decisión estaba tomada. La Guerra Fría importaba más que la justicia por los crímenes del pasado. Para miles de exmiembros de las SS, este cambio de prioridades fue una salvación literal. Hombres que se enfrentaban a décadas de prisión fueron liberados tras cumplir solo unos pocos años. ¿Y qué hicieron con su inesperada libertad? Muchos simplemente regresaron a casa e intentaron reconstruir sus vidas como si nada hubiera pasado. Otros cambiaron de identidad y empezaron de cero. Algunos huyeron a países lejanos donde nadie les preguntó sobre su pasado, pero la mayoría optó por la estrategia más audaz: esconderse a plena vista en la nueva Alemania democrática. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo pudo una sociedad entera permitir que miles de criminales de guerra vivieran en paz como vecinos respetables? La respuesta está en una de las conspiraciones de silencio más completas de la historia moderna. Alemania ya no existe como un país unificado. En el oeste surge la República Federal de Alemania, democrática, capitalista y aliada de Estados Unidos. En el este surge la República Democrática Alemana, comunista y aliada de Moscú. Para miles de exmiembros de las SS dispersos por ambas Alemanias, esta división creó oportunidades inesperadas de escapar de la justicia. La transformación de Alemania de enemiga a aliada fue uno de los cambios geopolíticos más drásticos del siglo XX, y tuvo consecuencias devastadoras para cualquier esperanza de justicia plena por los crímenes nazis. Konrad Adenauer, el primer canciller de Alemania Occidental, tenía una filosofía clara sobre el pasado nazi. Era mejor olvidar que recordar. Su prioridad era integrar la nueva democracia alemana en el bloque occidental, no castigar los crímenes del pasado. En 1949, Adenauer hizo una declaración que conmocionó a los sobrevivientes del Holocausto. Debemos poner fin a la desnazificación y dar a todos los alemanes la oportunidad de empezar de nuevo. En la práctica, esto significó una amnistía para decenas de miles de exnazis. El gobierno de Alemania Occidental comenzó a presionar a los aliados para que liberaran a los criminales de guerra encarcelados. El argumento siempre era el mismo. Alemania necesitaba todos sus recursos humanos para hacer frente a la amenaza comunista. Funcionó. Entre 1950 y 1955, la mayoría de los criminales de guerra nazis que aún estaban en prisión fueron liberados. A algunos condenados a muerte se les conmutó la pena por prisión. Posteriormente fueron liberados por buena conducta. Pero había un problema práctico para los ex-SS que querían empezar de nuevo: cómo explicar sus años de servicio en la organización más criminal de la historia. La solución fue una campaña masiva de falsificación de documentos e historias personales. Miles de exmiembros de las SS afirmaron haber servido únicamente en la Wehrmacht regular, no en las SS. Otros inventaron historias sobre ser prisioneros de guerra o trabajadores forzados. Algunos simplemente mintieron sobre su paradero durante la guerra. El gobierno de Alemania Occidental
hizo poco esfuerzo por verificar estas historias. Existía una política extraoficial de nada de preguntas incómodas. Era más fácil creer que las SS habían sido una pequeña organización de fanáticos que admitir que más de 1 millón de alemanes comunes habían participado en ella. Esta negación colectiva se vio facilitada por la destrucción masiva de documentos al final de la guerra. Los nazis habían quemado u ocultado la mayoría de los registros de las SS. Sin documentación, era casi imposible demostrar que alguien había servido en la organización. Pero hubo otro factor, aún más importante. La Guerra Fría creó una demanda de exnazis con conocimientos especializados. La CIA y otros servicios de inteligencia occidentales necesitaban información sobre Europa del Este y la Unión Soviética. ¿Quién mejor para proporcionarla que exoficiales alemanes que habían servido en el Frente Oriental? El resultado fue la Operación Paperclip y programas similares. Cientos de exnazis fueron reclutados discretamente por los aliados occidentales. Recibieron nuevas identidades, protección oficial y, en muchos casos, generosas pensiones. Werner von Braun, el científico que desarrolló los cohetes V-2 con mano de obra esclava, se convirtió en un héroe del programa espacial estadounidense. Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, trabajó para la inteligencia estadounidense en Alemania antes de huir a Bolivia. Estos no fueron casos excepcionales. Formaban parte de una política deliberada de utilizar a exnazis como armas durante la Guerra Fría. Para muchos exmiembros de las SS, este cambio de estatus, de criminales buscados a activos valiosos, fue una salvación literal. En Alemania Oriental, la situación era diferente, pero no necesariamente mejor para la justicia. El régimen comunista afirmaba haber limpiado completamente el país de antiguos nazis. En realidad, muchos simplemente cambiaron de bando político. Los exmiembros de las SS que lograron convencer a las autoridades de que eran antifascistas reeducados, obtuvieron puestos en el nuevo Estado socialista. Algunos incluso llegaron a ser dirigentes del Partido Comunista. La lógica era la misma que en Occidente. Era más importante contar con gente con conocimientos útiles que castigar crímenes pasados. En 1951, el gobierno de Alemania Occidental aprobó la ley del artículo 131, que reincorporó a cientos de miles de funcionarios públicos que habían sido despedidos después de la guerra por tener vínculos con los nazis. Los jueces que habían condenado a muerte a disidentes regresaron a los tribunales. Los policías que habían participado en las deportaciones volvieron a sus puestos. Los profesores que habían enseñado la ideología nazi regresaron a las escuelas. La justificación fue que Alemania necesitaba funcionarios experimentados. Como resultado, el sistema legal y administrativo alemán se llenó de exnazis con un interés personal en no investigar los crímenes del pasado. Esto explica por qué tantos casos de crímenes de guerra fueron desestimados o investigados superficialmente en los años 1950 y 1960. Los propios investigadores y fiscales tenían un pasado que preferían no examinar demasiado de cerca. La situación internacional también favoreció la impunidad. La Convención de Ginebra sobre Crímenes de Guerra no se ratificó hasta 1949. Muchos países argumentaron que no podían aplicar retroactivamente leyes que no existían durante la guerra. Esto creó un vacío legal que muchos criminales pudieron aprovechar. Además, estaba la cuestión de la soberanía nacional. Países como Argentina, Brasil y Paraguay se negaron a extraditar a sospechosos de crímenes de guerra, alegando que eran asuntos internos de Alemania. Para los ex-SS que lograron escapar a Sudamérica, esto significó una libertad prácticamente garantizada. Pero quizás el factor más importante fue la fatiga psicológica de la sociedad alemana con el tema de la culpa de la guerra. Tras años de bombardeos, hambruna y ocupación, muchos alemanes de a pie simplemente querían olvidar la guerra y seguir adelante. Investigar crímenes del pasado significaba revivir traumas que preferían enterrar. Esta actitud social de pasar página creó un entorno en el que los antiguos criminales de guerra podían vivir en paz sin temor a ser denunciados. Los vecinos podrían sospechar algo, pero preferían no hacer preguntas. Era más fácil creer que el señor Müller, vecino de al lado,
Era un simple veterano de guerra. En 1955, Alemania Occidental recuperó la plena soberanía y se unió a la OTAN. Simbólicamente, esto marcó el fin de la desnazificación y el comienzo de la normalización. Para los ex-SS que habían logrado sobrevivir a la turbulenta década de la posguerra, esto representaba una seguridad casi total. Ahora formaban parte de una democracia respetable, aliada de Occidente. ¿Quién los cuestionaría? Pero las lagunas legales y políticas que permitieron tantas fugas habían creado una bomba de relojería. Para la década de 1960, una nueva generación de alemanes comenzaría a plantearse preguntas incómodas sobre el pasado de sus padres. Y algunas de estas preguntas tendrían respuestas devastadoras. Buenos Aires, 1947. Un barco con refugiados europeos atraca en el puerto. Entre los pasajeros se encuentra Heinrich Müller, de 34 años, con documentos que lo identifican como técnico especialista agrícola. Lo acompañan su esposa y sus 2 hijos pequeños. Los funcionarios de inmigración argentinos sellan sus pasaportes sin sospechar nada. Para ellos, son solo una familia europea más que huye de la pobreza de la posguerra. En realidad, Heinrich Müller es Hans Schmidt, un ex-SS Unterscharführer que sirvió como guardia en Sobibor. Participó directamente en el asesinato de más de 100.000 judíos, y ahora comienza una nueva vida como agricultor en Argentina. ¿Cómo fue esto posible? La respuesta está en una de las redes de escape más sofisticadas de la historia, las Ratlines, rutas organizadas que permitieron a miles de criminales de guerra nazis escapar de Europa y desaparecer en Sudamérica. Pero las rutas de escape eran solo una de las estrategias que utilizaban los exmiembros de las SS para evadir la justicia. Otros optaban por rutas más sencillas, pero igualmente efectivas. La estrategia muerta. Muchos exmiembros de las SS simplemente fingieron haber muerto en la guerra, aprovecharon el caos de los últimos meses del conflicto para morir oficialmente y renacer con nuevas identidades. El proceso fue sorprendentemente sencillo. Obtuvieron documentos de soldados muertos con apariencias físicas similares. Memorizaron detalles básicos de la vida de cada persona, lugar de nacimiento, nombre de sus padres, profesión. Luego se presentaron ante las autoridades aliadas como sobrevivientes heridos que habían perdido sus documentos originales. En la confusión de la posguerra, con millones de personas desplazadas y documentación destruida, fue casi imposible verificar estas historias. Joseph Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz, empleó precisamente esta estrategia. Al ser capturado por los estadounidenses en 1945, se identificó como Fritz Hollmann, un soldado raso de la Wehrmacht. Fue liberado pocas semanas después. Durante años, Mengele vivió bajo identidades falsas en Alemania, trabajando como jornalero agrícola. No huyó a Sudamérica hasta 1949, cuando los investigadores comenzaron a buscarlo específicamente. Redes religiosas. Una de las rutas de escape más controvertidas fue organizada por miembros de la Iglesia Católica, sacerdotes simpatizantes de los refugiados alemanes, algunos por genuino humanitarismo, otros por simpatía política. Crearon redes que ayudaban a la gente a obtener documentos falsos y pasajes a Sudamérica. El más famoso fue el obispo Alois Udall, rector del Colegio Alemán de Roma. Udall creía que los exnazis anticomunistas eran valiosos en la lucha contra el socialismo. Ayudó a escapar a cientos de criminales de guerra, entre ellos Franz Stangl, comandante de Treblinka. Estos sacerdotes no verificaron los antecedentes de las personas a las que ayudaban. Simplemente afirmaron ser refugiados anticomunistas para recibir ayuda. La red funcionaba así. Exmiembros de las SS llegaban a Roma con documentos falsos. Buscaban sacerdotes específicos que los dirigían a monasterios donde podían esconderse durante meses. Durante este tiempo, recibían documentos de identidad papales que les permitían solicitar visas para países sudamericanos. Países como Argentina, Brasil y Paraguay tenían políticas migratorias muy abiertas para los europeos. No realizaban verificaciones de antecedentes rigurosas. Buscaban mano de obra calificada para el desarrollo económico. La ruta de la Cruz Roja, la Cruz Roja Internacional, sin quererlo,
se convirtió en cómplice involuntario de muchas fugas. La organización emitió documentos de viaje a refugiados apátridas, personas que afirmaban haber perdido todos sus documentos durante la guerra. El proceso se basó en la buena fe. La persona prestó juramento de identidad y recibió un documento aceptado por la mayoría de los países para fines migratorios. Cientos de exmiembros de las SS utilizaron este sistema, jurando bajo nombres falsos para obtener documentos legítimos de la Cruz Roja. Adolf Eichmann utilizó esta vía. Obtuvo un documento de la Cruz Roja con el nombre de Ricardo Clement y emigró a Argentina en 1950. Vivió pacíficamente en Buenos Aires durante una década antes de ser capturado por el Mossad israelí. Sudamérica, la tierra prometida de los fugitivos. ¿Por qué tantos exmiembros de las SS eligieron Sudamérica? Las razones fueron tanto prácticas como políticas. Argentina, Brasil y Paraguay contaban con grandes comunidades alemanas establecidas desde el siglo XIX. Esto facilitó la integración social y económica de los refugiados. Además, muchos países sudamericanos tenían gobiernos simpatizantes de Alemania. Juan Perón, en Argentina, tenía una política explícita de atraer a técnicos europeos sin cuestionar demasiado sus antecedentes. El Brasil de Getúlio Vargas también recibió a miles de alemanes en la posguerra. Había comunidades alemanas prósperas en el sur del país, donde un exmiembro de las SS podía desaparecer por completo. En Paraguay, el dictador Alfredo Stroessner era abiertamente pro-alemán. Su país se convirtió en un conocido refugio para criminales de guerra buscados, rutas de América del Norte. No todos los exmiembros de las SS huyeron a Sudamérica. Muchos lograron entrar a Estados Unidos y Canadá con documentos falsos o mintiendo en los formularios de inmigración. La Ley de Personas Desplazadas, de 1948, permitió que cientos de miles de refugiados europeos emigraran a Estados Unidos. Las verificaciones de antecedentes eran superficiales. Bastaban para negar cualquier conexión con el nazismo. Hermine Braunsteiner, la exguardia de Majdanek que pisoteaba a los prisioneros hasta la muerte, emigró a Nueva York en 1950. Vivió como una respetable ama de casa en Queens durante más de 20 años. John Demjanjuk, guardia de varios campos de exterminio, se convirtió en ciudadano estadounidense y vivió tranquilamente en Cleveland hasta su descubrimiento en la década de 1980. Se estima que al menos 10,000 ex-nazis lograron entrar a Estados Unidos después de la guerra. La mayoría nunca fueron descubiertos. Identidades comerciales. Algunos exmiembros de las SS emplearon estrategias puramente comerciales para escapar. Compraron identidades falsas a redes criminales especializadas en la falsificación de documentos. Había fábricas de documentos falsos que operaban en la Alemania destruida. Por unos pocos cientos de marcos se podía comprar una identidad completa, un certificado de nacimiento, documentos militares que acreditaran servicio en la Wehrmacht, no en las SS, e incluso cartas de recomendación de empleadores ficticios. Estos documentos a menudo se basaban en personas reales que habían muerto en la guerra, pero cuyas muertes no estaban registradas oficialmente. La estrategia del veterano herido. Muchos exmiembros de las SS afirmaron haber resultado heridos al final de la guerra y haber perdido la memoria. Afirmaron no recordar detalles sobre su servicio militar ni su paradero durante ciertos periodos. Esta estrategia fue particularmente eficaz porque miles de soldados alemanes quedaron realmente traumatizados y padecían problemas de memoria después de la guerra. Era difícil distinguir entre un trauma real y uno fingido. El papel de las familias. Las familias de los exmiembros de las SS a menudo colaboraban activamente en las fugas. Las esposas destruían uniformes y documentos incriminatorios. A los niños se les instruía a mentir sobre las acciones de sus padres durante la guerra. Algunos exmiembros de las SS enviaron primero a sus familias a Sudamérica, establecieron bases operativas y luego siguieron rutas separadas para evitar sospechas. Las rutas del Medio Oriente. Una ruta menos conocida llevó a los exnazis a países árabes. Egipto y Siria, en particular, reclutaron expertos alemanes para sus programas militares y de inteligencia. Muchos exmiembros de las SS encontraron empleo como asesores militares
o expertos en seguridad en países árabes hostiles a Israel. El devastador éxito de Escapes. Las estadísticas sobre fugas son devastadoras. Se estima que más de 9,0 criminales de guerra nazis huyeron a Sudamérica. Al menos 10.000 lograron ingresar a Estados Unidos y Canadá. Miles de personas más se establecieron en Oriente Medio, África y Asia. Decenas de miles simplemente cambiaron su identidad y permanecieron en Europa. El resultado fue que la mayoría de los ex miembros de las SS nunca enfrentaron ningún tipo de juicio o castigo. Vivieron vidas normales, formaron familias y murieron en paz en sus camas, décadas después de participar en el mayor crimen de la historia. Pero algunas de estas fugas exitosas se convertirían en pesadillas, porque incluso décadas después, los cazadores de nazis seguían buscando, y algunos fugitivos descubrirían que no había lugar en el mundo donde pudieran esconderse para siempre. ¿Cómo era la vida diaria de estos hombres tras escapar? ¿Cómo explicaron su pasado a sus nuevas familias? ¿Y cómo reaccionaron cuando el pasado finalmente los alcanzó? Wilhelm Mohnke, el general que se convirtió en vendedor Schleswig-Holstein, 1955. Wilhelm Mohnke abre las puertas de su pequeña ferretería. A sus 44 años, es un respetado empresario de la comunidad. Es miembro de la Cámara de Comercio local y patrocina al equipo juvenil de fútbol. Sus vecinos lo conocen como un veterano de guerra que hizo lo que pudo durante el conflicto, un hombre trabajador que rehizo su vida tras los tiempos difíciles. Lo que no saben es que Wilhelm Mohnke fue uno de los comandantes militares más cercanos a Hitler. Estuvo en el búnker de Berlín durante los últimos días del Reich y fue responsable de masacres que costaron miles de vidas. En mayo de 1940, soldados bajo el mando de Mohnke ejecutaron a 80 prisioneros de guerra británicos en Le Paradis, Francia. Esto constituyó una violación directa de las convenciones de Ginebra, un crimen de guerra claro e indiscutible. En diciembre de 1944, durante la batalla de las Ardenas, las unidades de Mohnke masacraron a prisioneros estadounidenses en Malmedy. 84 soldados desarmados fueron fusilados al aire libre. Cuando fue capturado por los soviéticos en 1945, Mohnke sabía que sería juzgado por crímenes de guerra. Pasó 10 años en campos de prisioneros siberianos, esperando una sentencia de muerte que nunca llegó. ¿Por qué no lo ejecutaron? La respuesta reside en los cambios geopolíticos de la posguerra. En 1955, cuando las relaciones entre la URSS y Alemania Occidental comenzaron a normalizarse, los soviéticos liberaron a miles de prisioneros alemanes como gesto de buena voluntad diplomática. Mohnke estaba entre ellos. Regresó a Alemania Occidental como víctima del comunismo. Recibió ayuda del gobierno para su reintegración. Nadie le preguntó sobre las masacres que había comandado. Durante 30 años, vivió una vida tranquila como comerciante. Se casó y tuvo hijos. Asistía a reuniones de veteranos donde hablaba con nostalgia de la camaradería militar y el deber cumplido. Fue recién en 1986, cuando un periodista de investigación publicó documentos sobre las masacres de Le Paradis y Malmedy, que la verdad salió a la luz. Mohnke lo negó todo. Afirmó que solo era un soldado que cumplía órdenes, que las masacres fueron exageradas por la propaganda enemiga. Nunca fue juzgado por sus crímenes. Murió en 2001, a los 90 años, en su confortable hogar, rodeado de su adorada familia. Karl Wolf, el SS Oberführer que negoció su libertad. El SS Oberführer que negoció su libertad. La historia de Karl Wolf muestra cómo algunos exmiembros de las SS utilizaron sus conocimientos y conexiones para escapar de severos castigos. Wolf fue uno de los hombres más poderosos de las SS, jefe de Estado Mayor personal de Heinrich Himmler. Conocía todos los aspectos del Holocausto. Firmó órdenes que enviaron a cientos de miles de judíos a campos de exterminio. Cuando fue capturado en 1945, parecía destinado a ser juzgado y ejecutado. Las pruebas en su contra eran abrumadoras. Pero Wolf era inteligente y sabía negociar. Ofreció a los interrogadores estadounidenses algo valioso: información detallada sobre las operaciones de las SS y la ubicación de tesoros nazis ocultos. También reveló redes de ex-nazis que planeaban la resistencia armada contra la ocupación aliada. A cambio,
pidió clemencia. El acuerdo funcionó. En lugar de ser juzgado en Nuremberg, junto con otros líderes nazis, Wolf fue utilizado como testigo de cargo. Su testimonio contribuyó a la condena de otros criminales de guerra. En 1948, fue juzgado por un tribunal militar estadounidense y condenado a tan solo 4 años de prisión. Tras haber cumplido condena durante la investigación, fue puesto en libertad casi de inmediato. Regresó a Alemania Occidental como un hombre libre. Durante la década de 1950, trabajó como representante de ventas. Utilizó sus antiguos contactos para cerrar negocios lucrativos. Volvió a prosperar. Pero en 1964, todo cambió. El gobierno alemán, presionado por una nueva generación de investigadores, reabrió el caso. Esta vez, las pruebas se presentaron de forma más completa. Los documentos demostraron que Wolf tenía conocimiento directo de los asesinatos en masa, que había visitado campos de exterminio, que había firmado órdenes de deportación. Fue condenado a 15 años de prisión, pero incluso esa condena fue acortada. En 1971, fue liberado por problemas de salud. Pasó sus últimos 13 años en libertad, falleciendo en paz en 1984. La historia de Wolf ilustra cómo antiguos miembros de las SS, con valiosos conocimientos, fueron capaces de negociar clemencia usando la información como moneda de cambio. Joachim Peiper, el comandante que no podía esconderse. No todos los exmiembros de las SS pudieron vivir en paz tras su liberación. La historia de Joachim Peiper demuestra que algunos nunca escaparon por completo de su pasado. Peiper fue el comandante de una unidad de élite de las Waffen-SS durante la guerra. Sus tropas fueron responsables de múltiples masacres, incluyendo el asesinato de 84 prisioneros estadounidenses en Malmedy y de cientos de civiles belgas durante la Batalla de las Ardenas. Capturado por los estadounidenses, fue juzgado y condenado a muerte en 1946, pero su pena fue conmutada por cadena perpetua durante las revisiones de los años 50. En 1956, fue liberado tras cumplir solo 11 años de prisión. Peiper intentó rehacer su vida trabajando para Volkswagen como traductor, pero su identidad no permaneció en secreto por mucho tiempo. Veteranos estadounidenses descubrieron su paradero y organizaron protestas. Fue despedido de Volkswagen por presión pública. Durante la década de 1960, se mudó varias veces, buscando un lugar donde vivir en paz. Trabajó como librero, corredor de seguros y consultor empresarial, pero donde quiera que se estableciera, alguien acababa descubriendo quién era. Periodistas de investigación, cazadores de nazis, veteranos de guerra, siempre había alguien buscándolo. En 1972, se mudó a un pequeño pueblo de Francia, con la esperanza de que allí pudiera encontrar finalmente el anonimato. Durante unos años, pareció funcionar. Vivía solo en una casa apartada, traduciendo libros y evitando el contacto social. Pero en 1976, investigadores franceses descubrieron su paradero. La prensa publicó artículos sobre el criminal de guerra que vivía pacíficamente en Francia. La noche del 13 de julio de 1976, hombres encapuchados atacaron la casa de Peiper, lanzaron bombas Molotov por las ventanas y le dispararon cuando intentó escapar. Joachim Peiper murió quemado a los 61 años. Los asesinos nunca fueron descubiertos. Podrían haber sido combatientes de la resistencia francesa, familiares de las víctimas u otros grupos que buscaban justicia. El caso Peiper demostró que para algunos exmiembros de las SS, la libertad legal no significaba libertad real. El pasado los perseguía donde quiera que iban. Hans Kammler, el ingeniero que desapareció por completo. No todos los ex-SS que escaparon de la justicia tuvieron un final tan trágico. Algunos simplemente desaparecieron tan completamente que nunca fueron encontrados. Hans Kammler fue uno de los nazis más importantes que jamás fue capturado. Como ingeniero jefe de las SS, supervisó la construcción de los campos de exterminio, diseñó las cámaras de gas, organizó el trabajo esclavo en fábricas clandestinas. También estuvo a cargo del programa de cohetes V-2 y otras armas milagrosas nazis. En abril de 1945, cuando Berlín fue sitiada, Kammler simplemente desapareció. Existen varias teorías sobre su posible desaparición.
Algunos afirman que se suicidó en el búnker de Hitler. Otros creen que fue capturado por los estadounidenses y llevado en secreto a Estados Unidos para trabajar en el programa espacial. Una tercera teoría sugiere que escapó a Sudamérica, utilizando redes nazis. Lo cierto es que nadie sabe qué le ocurrió a Hans Kammler. Se ha convertido en uno de los misterios sin resolver de la Segunda Guerra Mundial. Si aún vivía en la década de 1950, poseía conocimientos técnicos que cualquier potencia mundial habría deseado adquirir. Esto podría explicar por qué nunca fue encontrado. Pudo haber estado protegido por gobiernos que se beneficiaron de su experiencia. El caso Kammler ilustra cómo algunos exhombres de las SS, con conocimientos especializados, pueden haber sido perdidos deliberadamente por los aliados. Friedrich Jeckeln, la excepción que confirma la regla. No todos los exmiembros de las SS escaparon a la justicia. Algunos fueron capturados y ejecutados, lo que demuestra que el castigo era posible cuando existía voluntad política. Friedrich Jeckeln fue un comandante de Einsatzgruppen en Europa del Este. Sus unidades masacraron a más de 100.000 judíos, romaníes y prisioneros de guerra soviéticos. Jeckeln desarrolló un método de asesinato en masa que se conoció como el Sistema Jeckeln, una organización eficiente de tiroteos que maximizaba el número de víctimas. Capturado por los soviéticos, fue juzgado y condenado a muerte en 1946. Fue ejecutado en la horca en febrero de 1946. Su caso demuestra que la justicia era posible cuando los perpetradores eran atrapados por autoridades decididas a castigarlos. Pero Jeckeln fue la excepción, no la regla. La mayoría de los comandantes de los Einsatzgruppen nunca fueron capturados o recibieron castigos muy leves. El dilema de la justicia retrasada. El proceso planteó cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la justicia. ¿Es justo juzgar a personas mayores por crímenes cometidos décadas atrás? La defensa argumentó que sus clientes eran hombres diferentes a los que habían sido durante la guerra. La edad, el arrepentimiento y décadas de vida respetable deberían considerarse factores atenuantes. La fiscalía replicó que las víctimas no habían tenido la oportunidad de envejecer, que el tiempo no cura las heridas morales, que permitir la impunidad simplemente por el paso del tiempo sienta un precedente peligroso. ¿Es la memoria una evidencia fiable después de 20 años? Muchos testimonios se basaron en recuerdos de sucesos traumáticos ocurridos 2 décadas antes. La defensa cuestionó la fiabilidad de estos recuerdos. Los sobrevivientes a menudo confundían fechas, nombres o detalles específicos, pero sus descripciones de los horrores generales fueron coherentes y devastadoras. ¿Cuál es el propósito del castigo? Si el objetivo es la rehabilitación, es poco probable que los hombres de 70 años representen una amenaza futura para la sociedad. Si se trata de una retribución, ¿no serían suficientes décadas de vida normal? Si se trata de disuasión, enjuiciar a los ancianos desalentaría futuros delitos. La pedagogía de los juicios Fritz Bauer desarrolló una teoría que trascendió las cuestiones tradicionales de la justicia penal. Para él, los juicios diferidos tenían principalmente un propósito educativo. No solo juzgamos a los culpables, dijo, educamos a los inocentes. Los juicios obligaron a la sociedad alemana a confrontar su pasado. Mostraron a las nuevas generaciones cómo las democracias pueden convertirse en dictaduras, cómo la gente común puede convertirse en cómplice del mal. Se trataba de una pedagogía del horror, destinada a evitar repeticiones. Reacciones del público. La sociedad alemana reaccionó con opiniones divididas ante los juicios. Los partidarios incluía a jóvenes, intelectuales, supervivientes y algunos medios de comunicación progresistas. Consideraban que los juicios eran necesarios para la salud moral de la democracia alemana. Los oponentes, entre ellos se encontraban numerosos veteranos de guerra, conservadores y familiares de los acusados. Argumentaron que los juicios eran una cacería de brujas, diseñada para humillar a toda una generación. El indiferente formaban la mayoría silenciosa. Preferían no pensar en asuntos incómodos del pasado. Resultados legales. Los resultados de los juicios de Auschwitz fueron mixtos. 6 acusados fueron condenados a cadena perpetua. 11 recibieron condenas de 3 a 14 años. 3 fueron absueltos. 2 casos fueron suspendidos por problemas de salud.
Para los sobrevivientes, las sentencias parecían insuficientes, considerando la magnitud de los crímenes, pero simbólicamente, los juicios fueron victorias importantes. El legado de los juicios tardíos. Los juicios de Frankfurt sentaron precedentes cruciales. Principio de responsabilidad individual. Incluso dentro de los sistemas autoritarios, los individuos conservan la responsabilidad moral de sus acciones. Imprescriptibilidad. Los crímenes contra la humanidad no prescriben, independientemente del tiempo transcurrido. Deber de memoria. Las sociedades tienen la obligación de afrontar el pasado criminal, incluso cuando es doloroso. Educación a través de la justicia. Los juicios pueden tener fines pedagógicos más allá del castigo individual. La ola de juicios tardíos. Los juicios de Frankfurt inspiraron docenas de juicios similares en las décadas siguientes. Los juicios de Treblinka, 1965, los juicios de Sobibor, 1966, juzgamientos de Majdanek, 1975-1981, juicios de Bergen-Belsen, 1985. Cada juicio trajo nuevas revelaciones sobre el funcionamiento de la máquina de exterminio nazi. Los críticos de la justicia tardía. No todos estuvieron de acuerdo con el enfoque de Bauer. Los críticos plantearon preguntas válidas. Selectividad. ¿Por qué algunos ex-nazis fueron procesados mientras otros, igualmente culpables, vivieron en paz? Parcialidad. ¿Fueron realmente imparciales los tribunales alemanes al juzgar los crímenes alemanes? Eficacia. ¿Los juicios realizados décadas después de los crímenes realmente desalientan futuras atrocidades? Injusticia. ¿Era justo destruir familias enteras para castigar crímenes cometidos por un miembro décadas antes? El caso Demjanjuk. ¿Justicia o teatro? El caso más controvertido de justicia tardía fue el de John Demjanjuk, un guardia ucraniano-estadounidense acusado de servir en varios campos de exterminio. Demjanjuk fue extraditado de Cleveland a Israel en 1986, 5 años en el corredor de la muerte, antes de ser absuelto por error de identidad. Regresó a Estados Unidos pero fue extraditado nuevamente, esta vez a Alemania en 2009, a la edad de 89 años. Murió en 2012, a los 91 años, durante el juicio. El caso ilustra los dilemas de la justicia tardía. Después de décadas, la evidencia se vuelve fragmentaria, los recuerdos fallan y la línea entre la justicia y la venganza se vuelve borrosa. La cuestión de las familias. Un aspecto de los juicios tardíos que a menudo se pasa por alto es el impacto en las familias de los acusados. Hijos y nietos descubrieron que sus queridos padres y abuelos habían participado en genocidios. Las esposas descubrieron que esposos respetados eran criminales de guerra buscados. El trauma psicológico que sufrieron estas familias fue inmenso. Muchos niños sufrieron acoso escolar. Algunas familias cambiaron de apellido o emigraron para escapar de la vergüenza. ¿Era justo castigar a personas inocentes por los crímenes de sus familiares? No había una respuesta fácil. La justicia a veces exige sacrificios dolorosos, incluso de quienes no han cometido delitos. La transformación de Alemania. A pesar de sus limitaciones, los juicios tardíos transformaron profundamente a Alemania. Obligaron a toda una sociedad a confrontar su pasado criminal. Establecieron que las democracias deben estar atentas a su propio potencial para el mal. Crearon una cultura del recuerdo que hizo de Alemania uno de los países más conscientes de los derechos humanos en el mundo. El debate continúa. Incluso hoy, el debate sobre la justicia retardada continúa. Mientras los últimos sobrevivientes del Holocausto mueren y los últimos perpetradores llegan al final de sus vidas, las sociedades aún lidian con preguntas fundamentales. ¿Cuánto tiempo es demasiado para buscar justicia? ¿Cuándo el perdón se vuelve más importante que el castigo? ¿Cómo equilibramos la necesidad de memoria histórica con las realidades de la mortalidad humana? Son preguntas que cada generación deberá responder por sí misma. Pero una cosa está clara: el silencio no es una opción. El olvido es una forma de complicidad, y el recuerdo, por doloroso que sea, es el único antídoto contra la repetición del horror. Mayo de 2020. En medio de la pandemia, una noticia discreta circula en los medios alemanes. Friedrich Karl Berger, de 95 años, es deportado de Estados Unidos a Alemania.
Berger había sido guardia en el campo de concentración de Neuengamme en 1945. Vivió pacíficamente en Tennessee durante 75 años antes de ser descubierto. A los 95 años, se convirtió en una de las últimas personas deportadas por crímenes de guerra nazis. Para muchos, la noticia planteó una pregunta desconcertante. ¿Aún hay ex-nazis con vida? La respuesta es estadísticamente inquietante. Si alguien tenía 18 años en 1945, tendría 95 en 2022. Considerando que cientos de miles de alemanes sirvieron en las SS, es probable que algunos miles sigan vivos. La mayoría nunca fueron identificados, juzgados ni castigados. Cazadores de nazis modernos. Efraim Surov, director del centro Simon Wiesenthal, dedicó su vida a localizar a los últimos criminales de guerra nazis. Su Operación Última Oportunidad, lanzada en 2002, identificó a más de 3.000 sospechosos supervivientes. Cada día que pasa sin justicia es una victoria para los asesinos, afirma Surov. La edad no es excusa para eludir la responsabilidad. Pero el trabajo de Surov se enfrenta a obstáculos cada vez mayores. Evidencia en deterioro. Los documentos se desmoronan. Los archivos se pierden. Los testigos mueren. Recuerdos fallidos. Los sobrevivientes centenarios a menudo tienen dificultades para recordar detalles específicos. Resistencia política. Algunos países prefieren no reabrir heridas del pasado. Cuestiones éticas. ¿Existe un consenso moral sobre el juicio a los nonagenarios? El juicio final. En 2016, a los 94 años, Oskar Gröning fue condenado a 4 años de prisión por complicidad en el asesinato de 300.000 judíos en Auschwitz. Era conocido como el contable de Auschwitz, por su papel en el recuento de los bienes robados a las víctimas. Gröning murió en 2018, antes de comenzar a cumplir su condena. Su juicio fue probablemente el último juicio de alto perfil que involucraba a un exfuncionario nazi. A sus 94 años, llegó al juzgado en silla de ruedas, lo que requería frecuentes descansos. Para los sobrevivientes que testificaron, fue una carrera contrarreloj. Eva Kor, de 81 años, viajó desde Estados Unidos para confrontar a Gröning en persona. No importa que tenga 94 años, dijo. Quiero que admita lo que hizo. Quiero que la historia registre la verdad. El patrimonio digital. La tecnología supuso una revolución inesperada en la casa nazi. Archivos digitalizados, bases de datos interconectadas y algoritmos de reconocimiento facial permitieron identificar a sospechosos que llevaban décadas escondidos. El proyecto Archivos Arolsen ha digitalizado más de 30 millones de documentos nazis. Los investigadores ahora pueden cruzar nombres, fechas y lugares de maneras que antes eran imposibles. En 2019, investigadores alemanes utilizaron reconocimiento facial para identificar a Jakob Finzel, de 96 años, como exguardia del campo de concentración de Mauthausen. Finzel había vivido tranquilamente en California durante 60 años. La tecnología se ha convertido en un aliado inesperado de la justicia histórica. El problema de las generaciones. En las últimas décadas ha surgido un fenómeno inquietante. Nietos y bisnietos de antiguos nazis descubren la verdad sobre sus antepasados. Jennifer Teach descubrió a los 38 años que era nieta de Amon Goth, el brutal comandante del campo de concentración de Plaszow, retratado en la película La lista de Schindler. Su madre había sido adoptada para ocultar el vínculo familiar. Durante 38 años viví sin saber que llevaba la sangre de uno de los peores criminales de la historia, dijo Tige. Fue como descubrir que desciendes del diablo. Casos similares se multiplicaron. Familias enteras tuvieron que reconstruir su identidad tras descubrir su pasado criminal. Han surgido organizaciones de apoyo para ayudar a los descendientes de perpetradores nazis. El grupo Descendientes de Perpetradores ofrece terapia y asesoramiento a personas traumatizadas por descubrimientos sobre sus antepasados. Hemos visto cómo soldados rasos de las SS lograron escapar y rehacer sus vidas. ¿Pero qué hay de los comandantes? Los generales que planearon y supervisaron los campos de exterminio. Algunos se convirtieron en empresarios millonarios, otros en asesores de gobiernos democráticos. Muchos vivieron como abuelos respetados hasta su muerte de viejos.
Si la historia de los soldados rasos te impactó, prepárate para descubrir cómo los verdaderos artífices del horror lograron no solo escapar, sino también prosperar. Haz clic en el video que se reproduce en tu pantalla y descubre cómo viven hoy los exgenerales de los campos nazis, porque cuanto más alto es el rango, más ingeniosa es la huida.